atención porque abrimos una semana informativa en Bella y Bestia. Buenas, Nicolás Wiñaski. Buen domingo para vos. Cargada de información y atención, tweets. Sí, a ver, una cuestión clave en el juicio de Vialidad Nacional. Cristina Fernández de Kirchner quiere frenar el juicio en su contra, que ya está en la etapa de los alegatos en la instancia del Tribunal Oral y Judicial, Oral y Público, perdón. Lo que estamos viendo son tweets de la vicepresidenta, donde a través de fotos, ahora te las vamos a mostrar, anuncia fotos donde se lo ve al fiscal Luciani jugando al fútbol en una quinta de Mauricio Macri, no está el expresidente. Ella anuncia que va a recusar al fiscal Luciani. Todo hace juego con todo, dice el tuit. Hoy, página 12, prueba que la asociación ilícita es la de ellos. El presidente del tribunal y el fiscal de la causa obra pública jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista Lorenz juega en el mismo equipo, pero ese día faltó al partido. Sí, ahí está la primera foto que publica la vicepresidenta, donde no está Mauricio Macri. Hay un campeonato de fútbol que se juega, una de las sedes es la quinta, los Abrojos de Macri, pero no está Macri, no jugó ese día el partido. Hay otros tuits de Cristina Kirchner que ahora te vamos a contar si este nuevo intento de frenar el juicio más complicado, porque es el que está en desarrollo en su contra, puede prosperar o no. Está buscando de todo, como estamos viendo, ¿no? Habló Luciani, empezaron a hablar los funcionarios y empezaron a aparecer fotos, ¿no? Sí, una búsqueda de encontrar una narrativa similar a la que tuvo en Brasil el propio Lula da Silva para, de alguna manera, desacreditar al juez Moro, ¿no? Que se convirtió como en una suerte de némesis de Luis Ignacio Lula da Silva, con muchas diferencias en ambos casos, ¿no? Sí, ahora vamos a contar. Sí, y digo, hasta desde el propio PT, y esto para aclarar el caso Brasil, los paralelismos con el caso Brasil, no es que niegan que haya existido la estructura del lavallato, ¿no? Esto es lo más complicado para Cristina Kirchner de sus tweets, ¿no? Y si no te alcanza, segundo testimonio fotográfico, en el mismo equipo juega Roby Martínez, cuñado del candidato presidencial de Cambiemos para el 2023, Horacio Rodríguez Larreta. Ya acá se empieza a tenés que empezar a armar un árbol genealógico, ¿no? Pensar que me armaron una causa porque dicen que habían ido a verlo, había venido a verme el juez Casanelo a Olivos. Bueno, esa causa efectivamente existió y se terminó porque no había ningún tipo de pruebas. Insisto con esto, este es un equipo de fútbol donde sí jugaba Luciani, donde sí está Rodríguez Jiménez Uriburu, que es presidente del Tribunal Oral Federal 2, que está jugando a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita por haber favorecido a Lázaro Báez con 51 contratos de obra pública por 47.000 millones de pesos en Santa Cruz. El equipo se llama Liverpool. Fueron en una jornada como mínimo a los Abrojos, la quinta de Mauricio Macri. No estaba el presidente y ahora te vamos a contar si hubiese estado y si hubiese jugado, si efectivamente esta denuncia o acusación de Cristina Kirchner podría tener algún tipo de sustento. Ahí dice, ¿querés conocer más a más jugadores? También está Jaime Méndez, intendente de Cambiemos en San Miguel, que casualmente ayer estuvo con Macri en recorrida política por la ciudad. A ver, lo que está intentando Cristina Kirchner es vincular a Luciani con Mauricio Macri y va a recusarlo mañana. Esto es un nuevo intento de frenar el juicio de vialidad en su contra. Está defendiéndose y desmintiendo algunos de los argumentos y pruebas que mencionó el fiscal Luciani en sus alegatos. No, solamente está apuntando a la persona. Ahí anuncia Cristina Kirchner en el último hilo de sus tweets: he instruido a mi abogado para que mañana a primera hora recuse a los jugadores de fútbol, dice en sentido No, pero la irónico. frase final. El Poder Judicial argentino apesta. Imagínense ustedes que esto es grave. Esto viene de lo más alto del Poder Ejecutivo. O sea, la persona que ejerce, vamos a decir, la accionista mayoritaria dentro de la coalición de gobierno, que es Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, está diciendo esto sobre uno de los tres poderes de la República. Sobre las personas que la están investigando
una persona que está alegando en su contra y va a pedir una condena, el fiscal, que no tiene que ser imparcial. El fiscal impulsa la acción penal, los jueces sí tienen que ser imparciales y son los que finalmente después van a decir si es culpable o inocente Cristina Fernández de Kirchner. Lo que estamos viendo con estos tweets es lo que siempre pasa con el kirchnerismo, siempre avisa. Una vez conocidos los alegatos de Luciani y las pruebas, sobre todo lo que contenía el celular de José López, el de los bolsos, que tenía mensajes de Máximo Kirchner involucrándose en las licitaciones de obra pública a favor de Baez en Santa Cruz. Y además, sobre todo, la organización de una reunión en la Quinta de Olivos de Cristina Kirchner con Lázaro Báez para coordinar qué hacer con Austral Construcciones, la principal empresa del holding de Baez. Una vez que se termine el gobierno acá, bueno, eso, según mis fuentes, la alteró muchísimo a Cristina Fernández de Kirchner, que quiso frenar este juicio desde antes que empiece, por supuesto, ¿no? Con apelaciones de todo tipo, incluso con un último intento para que la Corte Suprema pida el expediente antes de que hasta que empiece el proceso, y tal vez por la reacción de la sociedad, hubo un cacerolazo muy fuerte, la Corte decidió no tomar el expediente y empezó el primer juicio oral y público contra Cristina Fernández de Kirchner. Luciani, por supuesto, no hace declaraciones porque está en medio de este proceso, y lo que nos dicen todas las fuentes que conocen las normas, ¿no?, del derecho argentino es que una recusación de este tipo no va, o por lo menos no debería frenar al juicio oral y público que tiene la vice en su contra, y tan complicada y tan enojada. El Poder Judicial apesta todo, dice al final. ¿Por qué? Porque se jugó un partido de fútbol donde estaba uno de los miembros del tribunal y el fiscal en una quinta de Macri. ¿Estaba Macri? No. Y si hubiese estado Macri, ¿era causal de recusación? Según los expertos en derecho, dicen no tiene nada que ver. Primero y principal porque Luciani, cuando fue nombrado fiscal de la causa de vialidad, decidió no jugar más al fútbol con este equipo Liverpool. Y segundo porque, no hay ninguna prueba, y si lo hubiera debería haber una denuncia para demostrar, como dijo Cristina, en un espejo contrario, que había una asociación ilícita que la estaba jugando a ella. La que está siendo juzgada por asociación ilícita es la vicepresidenta de funciones con 3 toneladas de pruebas. Te vamos a mostrar algunas y algunas nuevas. Y lo que no explica es ninguna de las pruebas en su contra. Y esas fotos. Porque en esas fotos sí puede haber un indicio de un delito. ¿Qué hacía el expresidente Néstor Kirchner con Lázaro Báez, principal contratista de la obra pública nacional? Era su socio. Esas son fotos que Cristina no puede explicar. Y menos esta. Cristina con Lázaro Báez en el mausoleo donde descansan los restos de Néstor Kirchner. Lo que había mostrado hasta ahora Luciani daba o indicaba también que, muerto Kirchner, fue ella la jefa de Báez y su empresa Austral Construcciones, que financió buena parte de los negocios CAI, que ayudó a que los Kirchner sean más ricos. Bueno, enseguida vamos a estar conversando sobre una Argentina al límite en todo sentido, en cuanto a las declaraciones que estamos escuchando por parte de la política, pero también el humor social, la situación económica, todos los apremios que nos ahogan todos los días, empezando por la inflación y, por supuesto, siguiendo por el nivel de agrietamiento, polarización. Federico Andascasi está con nosotros. Muchas gracias, Federico. Bueno, vamos a establecer un contacto con Patricia Bullrich ahora. Enseguida te vamos a pedir todas las reflexiones porque queremos mucho de tu análisis, Federico, sobre esta Argentina al límite, pero está en línea con nosotros Patricia Bullrich para hablar sobre estas declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter. Parece ser otro intento más, de alguna manera, de decir todo está viciado. No es tanto una argumentación en favor de su inocencia o para elaborar algo en línea con su inocencia, sino más bien para decir todos están sucios. ¿Cuál es la lectura política que hace usted, Patricia, de esto? A mí me parece que en una Argentina que está logrando tener una expectativa, una esperanza, un aire, un suspiro nuevo en torno a la justicia, la idea de
de poder llevar todo al barro, que todo sea lo mismo, que en la Argentina valga todo absolutamente lo mismo, es lo que está tratando de hacer ahora Cristina Fernández de Kirchner. En una Argentina republicana, democrática, en una Argentina con valores, en una Argentina donde se respete la libertad de expresión, no tiene cabida un régimen populista, un régimen que quiere dibujar todo a la medida de su ideología. Todo es como si fuera hecho por Cristina y su equipo, ¿no? Y contrapone a esto un equipo, fíjense, ¿no? Un equipo de fútbol, de personas que pueden conocerse o no, que juegan en un campeonato y que justamente lo que quiere plantear en esta dicotomía es justamente lo que nosotros creemos que demuestra dos Argentinas distintas. Una Argentina común, de una persona que juega en un equipo de fútbol, que hay una de las personas, hay otras 9 que no son, y otra que es un equipo que, más que un equipo, es una asociación ilícita, tal cual lo dice el fiscal. Entonces, querer poner a todo en el mismo lugar es una estrategia publicitaria de larga data. Por eso yo creo que a las pruebas me remito, dice un viejo dicho argentino, no sé cuál es la raigambre de ese dicho, pero a las pruebas me remito, debe de tener origen en el derecho romano seguramente, y a las pruebas me remito. Vamos a las pruebas, dejemos las imágenes que nada tienen que ver con la realidad de lo que pasó, de la obra pública que no está, de la plata que se llevaron y de las cuentas que tiene que rendir quienes gobernaron pensando que era mejor invertir en ellos mismos que invertir en el país. Patricia. Eso es lo que la Argentina necesita saber. Patricia, ahora, esto sucede en simultáneo con un crack dentro del gobierno, ¿no? Un verdadero cataclismo, una figura presidencial totalmente diluida en cuanto a su poder real dentro de la coalición de gobierno, una nueva figura de un ministro que viene a hacerse cargo de una silla verdaderamente caliente y una vicepresidenta sufriendo por su situación judicial. Esta es una forma de alguna manera hablarle a su tribuna y reivindicar la posibilidad de que su discurso político todavía penetre o cale en algún sector de la sociedad? Absolutamente. Cristina Fernández de Kirchner en este momento tiene dos problemas muy serios desde lo que es su relato, de lo que es su intento de intentar que la ideología entre en la realidad. El primero es Sergio Massa. Sergio Massa es la antítesis de lo que Cristina siempre planteó como el militante. Sergio Massa es el vivo, el vivaracho, el que siempre está para hacer el trabajo que cada uno quiera. Está con ella como podría no estar con ella. Entonces, es lo contrario de lo que ella piensa que es un militante, que es un tipo, ¿no?, que siempre está dentro de su proyecto, de su objetivo. Entonces, por un lado tuvo que llamar a Massa, que es como llamar a alguien que no le tiene confianza. Es decir, yo tampoco le tengo confianza, pero son dos confianzas distintas. Y por otro lado, ella llegó como vicepresidenta con un solo objetivo, que era decir: la historia me absolverá, como le dijo Fidel en 1959, luego de la toma de la Moncada, dijo: la historia me absolverá. Bueno, el régimen de Fidel Castro hasta el día de hoy está, seguido por sus seguidores, ¿no? La historia me absolverá, dijo. La historia a Cristina Fernández de Kirchner no la absuelve, porque hemos logrado mantener un hilo de institucionalidad que la Argentina tiene que cuidar mucho. Yo no quiero hablar de Cristina Fernández de Kirchner, yo quiero hablar del hilo de institucionalidad de la Argentina. A mí lo que me importa es que la Argentina tenga institucionalidad,
que alguien Ahora, sí. pueda ser capaz de juzgar al poder, sea quien sea el poder. Sea yo, sea Macri, sea Cristina, porque eso es lo que nos salva como nación. Que haya un fiscal como Luciani que diga, yo me le enfrento al poder, sea quien sea el poder. Eso es lo que nos sana, eso es lo que nos libera como nación. Ahora, Bullrich, la presidenta está haciendo una acusación grave, ¿no? Diciendo Macri en esa quinta o en ese torneo de fútbol influyó para que Luciani y Jiménez Uriburu finalmente me condenen. ¿Esto es así? A ver, si yo pertenezco a un club y juego en un club y una de las personas que está en ese club comete un delito, ¿qué tengo que ver yo con ese delito? Nada. Es querer, digamos, pegar con chicle algo que no tiene nada que ver. Todos sabemos que no es así. Eso no tiene nada que ver. Todos sabemos que en la quinta de Macri, inclusive en la etapa en la que Macri era presidente, me ha tocado a mí como ministra de Seguridad tener que ir a ver qué pasaba, porque había cánticos contra Macri, gente que era contraria a Macri. Es una cancha de fútbol que se pone al servicio de campeonatos de fútbol y ahí juega cualquiera. Entonces, si revisamos todo, nos vamos a dar cuenta que a veces tuvimos situaciones bizarras en ese lugar. Nada que ver con poder pensar que ese lugar está armado para algo. Todo lo contrario. Esto, a ver, hemos escuchado mucho el discurso del lawfare por parte del kirchnerismo más duro, ¿no? Ha sido un discurso bastante extendido, incluso entre otros líderes latinoamericanos, por cierto, con complicaciones judiciales, el propio Rafael Correa en Ecuador. Hay un espacio que también tiene que ver con la falta de confianza que tiene parte de la ciudadanía en la institución de la justicia. Es decir, hay un camino a transitar en fortalecer la institución de la justicia, pero son como dos discusiones aparte. Me parece que lo que sucede es que se mezclan las dos discusiones. No es que no hay cosas por mejorar con cómo funciona la justicia en Argentina, y le quiero pedir su opinión al respecto, sino que son dos discusiones distintas, ¿no? Absolutamente. A ver, cuando hablamos de justicia, en general estamos hablando de la justicia federal que juzga la corrupción, ¿no? Hay mucho que hacer en la justicia común que llega al ciudadano, a la justicia que no sabe quién asesinó a un vecino, o a la justicia de cualquier parte del país que no termina de dirimir y hacer justicia. Pero esa es la justicia de todos los días. Vamos a la justicia del poder, que es la que juzga la corrupción. Ahí el elemento más importante de esa justicia es que no tenga ningún tipo de intromisión con el poder político. Que el poder político no tenga vedores, que no tenga gente que se acerque al oído a decirle qué tiene que decir o qué tiene que hacer. Que tenga distancia, tenga la distancia republicana necesaria para que esa justicia actúe por los hechos y no por los favores o el poder. Nosotros tenemos que separar la justicia del poder, tenemos que hacer que la justicia, como siempre se dice, sea absolutamente ciega a todo, ciega al poder, ciega a la persona que juzgue. Que dé lo mismo que la persona sea presidente o no sé, o panadero, que dé lo mismo. Eso es lo más importante de todo. Si logramos eso, vamos a ser una gran nación. Patricia, muchísimas gracias por el contacto con nosotros. Gracias, un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Ahora está la opinión de Patricia Bullrich. Este es el intento alrededor, no sé, 19, 20, 22 de Cristina Kirchner de que este juicio no se haga. Y uno cuando ve al fiscal Luciani alegando como lo hizo en los últimos días, entiende por qué Cristina Kirchner no quería que se haga este juicio. Porque las pruebas son muy rotundas y nunca jamás ella tuvo que enfrentar en un juicio oral y público a un fiscal diciéndole
usted favoreció a Lázaro Báez con 48 licitaciones, de 51 que no se hicieron en Santa Cruz, con 47.000 millones de pesos que no se controlaron. Lázaro Báez, y por eso digo que Cristina Kirchner ojalá pueda explicar las fotos con él, aunque él ya dijo no era mi amigo, era el principal socio comercial de los Kirchner. ¿Por qué la familia expresidencial o la vicepresidencial favoreció como lo hizo Lázaro Báez de un modo tan brutal? Porque buena parte de la plata que ganó Lázaro Báez terminó aumentando la riqueza de los Kirchner. Esto es así. Lázaro alquiló 3 de los 4 hoteles que tenía la familia Kirchner en el Calafate y el Chaltén a precios exorbitantes. Fue a pérdida. Fue a pérdida. Lázaro Báez compró o le cedieron los Kirchner alrededor de 10 propiedades. Doy un solo ejemplo. Él construyó una parte del hotel de los Kirchner, Los Sauces, uno que está pegado a la casa de Cristina en el Calafate. El costo de la construcción de lo que hizo era 2 millones de pesos. ¿Cómo le pagó Cristina? Le cedió un terreno que ella pagó 36.000 pesos. Ahora, no estaba escriturado, no estaba a nombre de Cristina. 10 años después estaba a nombre de Cristina. ¿Se lo cedió? No se lo cedió. Ahora hay un papel en una escribanía que dice que se lo había cedido a cambio de 2 millones de pesos de trabajo. Así, cada casa que querían vender los Kirchner o sus sobrinas, Natalia y Romina Mercado, la compraba a Báez a precios exorbitantes. Le alquilaba propiedades en Buenos Aires también, que no se sabe quién las usaba ni para qué. Y sobre todo lo de los hoteles. Ese cuadrito que ves ahí, que tal vez no se lea mucho, es muy impresionante porque muestra 30 transferencias, 30, que le hizo el Estadio Nacional durante la presidencia de Cristina Kirchner a la principal empresa de Lázaro Báez, Austral Construcciones, y el mismo día que la plata llegaba del Estado, o sea, fondos públicos, tuyos, nuestros, de todos, a Austral Construcciones, el mismo día Austral Construcciones la giraba a cuentas bancarias de la familia Kirchner, el mismo día. Y la misma cifra está con centavos. Esto forma parte de la instrucción del juicio de vialidad nacional que hicieron los fiscales Policita y Maí, que se entiende, los Kirchner apretaban un botón, le pagaban a Lázaro Báez 577.000 pesos con 50 centavos. Y el mismo día Lázaro giraba la misma cifra con centavos, tal vez la mitad de una cuenta de la asociación de Néstor Kirchner y la otra mitad de Otesur, o todas juntas a una sola de las cuentas. Es muy impresionante ver esa sincronía. Y después también cómo se hizo un plan de impunidad que ahora se va viendo en el barro. La Oficina Anticorrupción se retiró de la querella de este juicio. La Unidad de Información Financiera, por primera vez en la historia del derecho de la República Argentina, en lugar de querellar, pidió el sobreseimiento de Cristina. Pero no de los funcionarios de Santa Cruz, que no controlaron las obras, porque las obras no están. ¿No? Y las licitaciones eran una empresa de Lázaro contra otra de Lázaro contra otra de Lázaro. Y siempre ganaba Lázaro. Con ¿Qué armó su empresa cuántos días antes de...? 6 o 7. Claro, exactamente. Era monotributista, aunque tenía un cargo importante en el Banco de Santa Cruz y conoce a los Kirchner desde antes de que lleguen al poder. Esa es la foto que deberían explicar y el fiscal Luciani, yo entiendo que va a explicar la foto del fútbol. Otro intento más de Cristina por frenar un juicio sin refutar los hechos y sí a las personas. Bueno, y por si esto fuera poco, en esta Argentina al límite, de la que por supuesto vamos a estar hablando con Federico Andajasti, hay que hablar de otro sacudón en la tarde de hoy que tiene que ver con cambios en la botonera explosiva, la Secretaría de Energía. Y estamos hablando de la botonera explosiva en lo político, porque recuerden ustedes, solo atinar a tocar a Federico Basualdo fue un problema, ex subsecretario de Energía Eléctrica, fue un problema mayúsculo para Martín Guzmán y básicamente la consagración ante todos de que Martín Guzmán no tenía el poder que tenía que tener como ministro de Economía para ejecutar los cambios que quería ejecutar. Pues ahora Basualdo afuera, Martínez, secretario de Energía, afuera, y entra Flavia Rollón, que era funcionaria en la provincia de Salta, secretaria de Minería en la provincia de Salta a cargo del gobernador Gustavo Sáenz. Un aliado de Sergio Massa. A ver, Massa pudo o empieza
a armar su equipo en la área más sensible, ¿no? Energía. La Cámpora se fue del todo, no se fue del todo. Está ahí Federico Bueno, Bernal. pero viste que a veces el que suena, sí. Entonces empezó a sonar tanto Basualdo que... Hay una noticia. Ha renunciado Federico Basualdo, que parecía que era el funcionario más inamovible del gobierno. Ahora le queda definir a Massa, yo creo que lo va a hacer el martes, quién va a ser su viceministro de Economía, porque cuando él, de modo informal, confirmó que iba a ser Gabriel Rubinstein, aparecieron en Twitter Rubinstein criticando al gobierno. Y no va a ser Rubinstein, parecería ser. Claro, le apareció como las opiniones de Rubinstein. Lo que pasa que es difícil considerando el historial sobre todo de la gestión kirchnerista cuando fue kirchnerismo puro, no encontrar a un economista alineado con lo que quiere hacer más ahora, que no haya criticado al gobierno y a Cristina Fernández de Kirchner en particular. Sí. Así estamos, en un país al límite donde todo parece ser urgente, inminente. Tenemos nueva secretaria de Energía, pero mientras tanto tenemos mucha angustia e incertidumbre. Sí, a ver, hay, creo yo, un desconocimiento y una falta de empatía por parte del gobierno, de lo que queda del gobierno. Este es el otro problema, no sabemos quién gobierna este país. Hay que deducir, digo, por determinados actos, quién gobierna el país. Alberto Fernández, que fue demolido virtualmente, hoy ocupa el Salón de los Bustos. Quiero decir, es la primera estatua de carne y hueso que habita la Casa Rosada. Es impactante. Yo creo que se subestimó y no se termina de tomar dimensión del papel que tiene la psicología de Cristina Kirchner en todo esto, que es fundamental. Porque si no se entiende la psicología... Más de psicólogo. Claro, sí, pero si no se entiende esto, no se entiende lo que está pasando. A ver. Y en general, lo que sucede con los psicópatas, ¿no? Con estas personalidades psicopáticas, que lo venimos diciendo hace mucho tiempo esto, es que no solamente destruyen todo lo que tienen a su alrededor, sino que es absolutamente autodestructivo. En el final de la psicopatía está la autodestrucción. Y si nosotros vemos cómo es la parábola de esta, podemos ver dónde va a terminar esto, ¿no? Dónde arrancó y dónde va a terminar. Este mostrenco contrahecho, este artefacto que fabricó Cristina Kirchner de esconderse detrás de alguien para ejercer el poder, quedó, digo, virtualmente destruido a poco tiempo de andar. Ya promediando la pandemia, todo el mundo sabía de qué se trataba esto. Pero además la propia Cristina Kirchner se ocupó de destrozar este artefacto. Lo tiró al piso, lo pisoteó y lo destrozó ella misma. Con el daño que esto le provocó también a ella. Misma, claro, llegamos a este estado de cosas precisamente por esta condición psicopática de la vicepresidenta que generó todo esto. Destrozó su propia marioneta, vamos a decirlo. Entonces ahora, cuando el país se encuentra en un estado terminal, porque esta es otra cosa que hay que señalar. Hablas del estado anímico de la gente, que es cierto. La gente está, yo te diría, peor que en 2001. ¿Sabes por qué? Porque en 2001 las personas, la mayor parte de la gente, tenía, digamos, un propósito, que era, en algunos casos, recuperar sus fondos. Recordemos que la gente tenía atrapadas sus fondos en el corralito. Bueno, eso era un norte y eso era algo que quería conseguir la gente, se movilizó, etc. Ahora, se combina la angustia de la gente con un no saber qué más hacer. Porque ¿cómo sigue esto? Porque cada paso que se da es peor. Entonces, nos encontramos a Massa, que hay que ver si va a ser un títere como lo fue Alberto. Yo no sé, viendo la composición de cómo queda ahora la Secretaría de Energía. Ambición. Absolutamente, ¿no? Yo no sé si se va a dejar manejar como un títere tan fácilmente. Esto Cristina lo sabe. Entonces, ella misma propició todo esto. Ella misma, diría yo, se entregó a su peor enemigo. Hay dos frases que yo creo que son las que marcan este momento. Por una parte, esa frase increíble de Cristina Kirchner, que uno la naturaliza, pero es increíble. Cuando dijo de Massa, textual, a ese hijo de puta hay que invocarlo. Lo invocó. Eso, en las conversaciones con Parrilli, con Parrilli, telefónicas. Exactamente. A ese hijo de puta hay que invocarlo. Comillas, Dixit. Bien. Esto que hizo ahora precisamente es eso, lo invocó, lo acaba de invocar, lo puso ahí y lo invocó. Ahora hay que ver si Massa se deja invocar, porque
el otro gran enemigo de Cristina era Alberto Fernández. ¿Qué hizo? Lo invocó. Alberto Fernández dijo, horas antes de que ella decidiera que iba a ir como presidente, dijo, yo no quiero que haya un títere en la Casa Rosada y que el poder se ejerza desde la calle Juncal. Bueno, eso pasó. Lo destruyó. Entonces, ahora está también haciendo ruido la otra frase que es la de Sergio Massa, cuando dijo, voy a barrer a todos los ñoquis de la cámpora y voy a meter la presa a Cristina. En el momento en que Cristina, además, está teniendo que escuchar, muy a su pesar, el alegato del fiscal, que hay que decirlo, Nico, vos recién lo señalabas, es demoledor. Sí, sí. Es demoledor. No hay partido de fútbol que pueda tapar las acusaciones, porque es un grado de prueba. Aparecen los llamados telefónicos de Máximo. Sí, ya había además en la instrucción antes de elaborar el juicio oral una cantidad de pruebas. Totalmente, totalmente. Bueno, esta falta de empatía por parte de Cristina, de Massa, lo de Massa es impactante, también hay que señalarlo, porque vos decías, Caro, el estado anímico de la gente que... A ver, mi mujer fue el otro día a hacer unas compras y me mandó las capturas, las fotos de los precios. Un rollo de papel higiénico, 795 pesos. Había. Pero para 800 mangos un rollo de papel higiénico. El aceite, 1.500 mangos. ¿Cómo hace un tipo que gana 40 lucas por mes? ¿Cómo hace? O sea, el grado de angustia para llegar a fin de mes, para llegar al próximo sueldo, el grado de incertidumbre, porque además de la angustia por lo económico, es la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana. No, y además de no saber quiénes son estas personas, Exacto. porque ha sido tal el grado de volatilidad, por llamarlo de una manera, de panquequismo. Recién, de hecho, dijiste, la gente ya no sabe qué más hacer, y yo pensé que eso era homófono. Pensé para mí, ¿qué más hacer? Porque totalmente. hay un Massa para cualquiera. Totalmente. Bueno, Y lo digo riéndome, pero es profundamente angustiante, porque encima esta persona tiene en su plato la cartera más sensible y el futuro cercano de un montón de argentinos que se están jugando el día a día. La primera... A ver, si vos sacás toda la hojarasca y ponés sobre la mesa lo que está, lo que hay, a una semana de asumir Massa, ¿sabés lo que hay? 924 millones menos en el Banco Central. Sí. El futuro del gobierno depende de las reservas. Claro. Y a este paso, el gobierno se queda sin reserva. No vamos a poder comprar más nada. No se van a poder importar más cosas. No se va a poder importar energía. Están rezando para que no haga frío. Y está haciendo mucho frío. Sí. Mucho frío. A propósito, me pregunto dónde está Juan Carr, dónde está toda... Pero en serio me lo propongo. El grado de hipocresía. Esto también lo percibe la gente y esto también angustia a la gente. ¿Qué pasó? ¿Ya no nos produce más angustia? ¿Ya no lloramos más por la gente que está en la calle? Todas esas contradicciones, ¿no? También generan, no sé si la palabra es angustia, tristeza, desesperanza, desazón. Es exactamente todo. Eso, ¿sabes qué da? Desasosiego. Desasosiego es esa mezcla de no... De ver el cambalache, ¿no? Sí, de ver el cambalache. Vos le creíste a alguien y claro, después... de sufrir, pero además, quiero decir, la cuestión económica es muy apremiante, ¿no? Absolutamente. Y la incertidumbre. Lo que más angustia genera siempre es la incertidumbre. El ser humano, a lo largo de la historia, se confrontó a situaciones tremendas, guerras. Vos hoy ves lo que está pasando en Ucrania y vos escuchás los testimonios de la gente que está combatiendo en Ucrania, de las familias que se están teniendo que ir y qué sé yo. Por supuesto que están quebradas, pero tienen una razón por la cual pelear, tienen una razón por la cual tener esperanzas, saben en qué consiste todo eso. Lo que sucede en estas condiciones es que la gente no sabe a qué atenerse. Es esa incertidumbre de no saber en manos de quién estás, qué te va a pasar mañana, cómo sigue esta historia. Porque la gran pregunta es esto, ¿cómo sigue esta historia? No, y ¿sabés qué? Empieza a estar recubierta esta construcción colectiva que es la Argentina de un gran sinsentido. Y eso me parece que es algo con lo que los seres humanos no podemos Totalmente. lidiar. O sea, podemos lidiar con situaciones muy apremiantes, pero el sinsentido es la hora de Totalmente. las brujas, ¿no? Y cuando empezás a ver el sentido, empezás a adivinar el sentido, es más angustiante todavía, porque vos te encontrás con una persona como Massa que llegó ahí, digo, de una manera muy semejante a lo que eran los golpes de Estado, estos golpes de palacio. Digo, esa asunción, con esa euforia, con esa alegría, parecía la asunción de un presidente, ¿no? Parecía que estaba asumiendo un presidente y era un poco lo que querían transmitir. Nadie lo votó a Massa, Nadie lo votó. Quiero decir, si uno ve cuál es la imagen
popular de Massa está en el fondo de la tabla. Todo eso se ve. Esta distorsión entre este grupo que festeja eufórico como si hubiera sido elegido y la gente, la verdad, es que no lo eligió y no tiene muy buena consideración de esta gente. Entonces, insisto, ¿no? Es un grado de angustia que en algún momento, y no sabemos por dónde, va a explotar. Vamos a escuchar a Cristina Kirchner con Parrilli hablando de Massa. Sí. Al que hay que pegarle esa Massa, ese sí. Habla bien de Macri por TN y mal de Macri por C5N. Sí, es increíble. Es increíble, sí. Es un doble discurso. No. Acá a la que hay que sacudirle a la gorda hija de puta esta y a Massa. No, por el tiempo con Pichetto y todos esos. No, déjalo. A la otra persona que hace alusiones es a Marita Stolbizer, denunciante del caso Tesur, de una forma muy despectiva, ¿no? Que fue aliada en su momento de Massa, después se desligó y dice que no es la misma persona Massa, ¿no? Es impactante. La verdad que yo te digo como escritor, ya no como psicoanalista, sino como escritor. A ver, si vos escribís este personaje, es demasiado. Es demasiado, ya es más que Cruella de Vil. Ese diálogo, a ese hijo de puta hay que invocarlo. Es tremendo, ¿no? Sí. Bueno, insisto, lo invocó. Y Parrilli que dice sí, todo bueno, el lugar de Parrilli es tremendo. Que claro, cuando vos ves de qué manera se vincula ella con la gente que tiene alrededor, vos te imaginás ese mismo tono y esos mismos diálogos con el presidente. Yo no sé si seguir diciéndole presidente. En algún momento pero perdón, hay alguien que acepta eso, ¿eh? Absolutamente. De la misma manera que Scioli se agarra fuerte de la embajada después del desaire del desarrollo productivo y va a la embajada. Bueno, después podemos hablar si la embajada de nuestro principal socio comercial es para dársela como rifa o premio consuelo cualquiera. Vos lo mencionás a Scioli y es muy importante mencionarlo porque esto que estamos viendo hoy lo tenía pensado Cristina para con Scioli. Sí. Fabricar una marioneta y manejar los hilos. Bueno, Scioli padeció mucho a Cristina Kirchner siendo gobernador. Bueno. Cada mes tenía que pedir la plata y no estaba. Hubo un discurso, yo me acuerdo, de Scioli, ¿no? Donde él decía, me tienen atado de manos, que después Néstor salió a decirle, ¿quién te ata de manos? Sí. Eso fue una obra explícita de sadomasoquismo. Con el caso Píparo. Sadomasoquismo, ¿no? Vos te lo imaginás, el tipo atado de manos. Yo lo disfrutaba igual, Federico. Vos sabés que yo lo disfrutaba y... Aparece el embajador. Claro. Y ahora también disfruto que me hayan hecho un lado. A mí no me importa, yo siempre caigo bien parado, ¿viste? Es impactante, ¿eh? Me impresiona cómo aparece Scioli. ¿Viste? No lo nombres porque aparece. Buenas noches, estoy viéndolo. Buenas noches. Por una caipiroca, un abrazo. Una caipiroca. Impactante. Ya no sé si seguir hablando porque tengo miedo que se me vengan los personajes. Pueden aparecer otros peores. Bueno, pero lo que estamos viendo es una escena, insisto, de sadomasoquismo. Lo que se vio de Cristina con Parrilli, lo que se vio de Cristina con Alberto Fernández, son escenas de sadomasoquismo. Ese trato que le daban los discursos. Bueno, el audio de Fernanda Vallejos es una cosa, pero que no tiene antecedentes. Entonces, me parece que estamos... ¿Así actúa vos decías un psicópata para demoler la mente del otro con esas cosas? Todos los días un poquito, la gotita china arriba de la cabeza. Absolutamente. Son técnicas. Pero por otra parte, tiene este comportamiento de los líderes de sectas. Si vos lees alguno de los medios oficialistas, ¿no? Yo me tomo la desagradable tarea de leer alguno de los medios. Pero fíjense particularmente en los comentarios de los lectores de Página 12. El grado de infantilización a la que se los sometió, las estupideces que dice, pero parecen pibes de 14 años, ¿no? Vos lees eso y viven en un micromundo de secta. Eso pero realmente vos lees los comentarios de Página 12 y es una secta, digo, que virtualmente serían capaces de hacer cualquier cosa. Y ojo, porque estamos en un país donde existieron movimientos, por ejemplo, ahora aparecen estos personajes de nuevo, como Montoneros, como la AAA. Ojo, porque estos movimientos de secta suelen estallar por los lugares menos esperados y por la gente, además, anímicamente más débil. Claro. Ahora, ¿cómo hace una mente, Cristina Kirchner, para generar esto, ¿no? Tomarle la cabeza a un presidente, porque, a ver, según mis fuentes, hoy Alberto Fernández está mal, no tanto por Massa,
sino porque Cristina no termina de acordar con Cristina. Perdón, mira la foto, ¿no? Mira la Sí. foto. Es impactante. Esa foto es impactante. Es impactante. Es la foto de Franco Fafazuli. Es impactante. Es impactante. Y bueno, ¿cómo hace Cristina? Mirá, ¿por qué hay sádicos? Porque hay masoquistas. Digo, si no hubiera sádicos, no habría masoquistas. Pero los masoquistas en este caso son los gobernadores del PJ, tipos que supuestamente son... Es muy impresionante. Es muy impresionante ver el PJ, ¿no? Los machos del PJ. Cómo de pronto caen en esa sumisión. Porque uno puede ver... A ver, no somos ingenuos, hay grandes negocios. Definitivamente. Hay enormes negocios alrededor de todo esto. Agrego una cosa. Sí. Los gobernadores, muchos, tienen pedido de indagatoria en una causa que es Vialidad 3. Porque buena parte de esta metodología se repitió en otras provincias. Hay un pedido de indagatoria al fiscal Policita que tiene que resolver el juez dónde están los gobernadores. Ahora, cuando aparece el teléfono de López, debe haber 10 gobernadores aterrados de lo que puede salir de ahí. Aparte, vos te acordás que Cristina quería hacer aparecer a López como un engranaje suelto, un corrupto que... A ver, esto hubiera sido imposible. Otra más, ¿no? El capítulo de López en el convento, se habló mucho, pero tampoco se captó la dimensión literaria de esto. En el futuro se va a hablar de esto. Yo conocí el convento y era a la monja principal. Que es un convento que no era tal, ¿no? No era un convento. No era un convento y las monjas no eran monjas, digamos, oficialmente monjas. Vos te das cuenta que no hay ficción, no hay novela. No hay novela que pueda, digamos, hacerle La hermana justicia Bernarda, que era la jefa, estaba acostada en una cama con una heladera que le regaló Debido. Y estaba sorprendida porque cuando llegó López, ella hacía unos scones que le gustaban a López y dice que López se los comió todos juntos. Bueno, pero vos te das cuenta cómo esto se genera desde la cúspide hacia la base, todo un sistema de prebendas que por supuesto, más allá, como decíamos, de la cuestión del efecto secta, también hay una cuestión que tiene que ver con estas prebendas. Quiero decir, a las monjas se las arreglaba con algunos bolsos, no sabemos muy bien si los escondía o se los daba efectivamente a ella. Vos ves cómo se reparten ahora los negocios, cómo los financistas de masa aparecen. Y yo quiero sí subrayar un acto de censura que no tiene que pasar inadvertido. Es grave esto y si esto sienta un precedente sería gravísimo. Ya cuando empieza a aparecer la censura, me parece que estamos avanzando sobre un terreno peligroso. Pero fíjate que desde estos grandes negocios, con estos financistas de muchos de estos políticos, tiene la misma lógica del plan social, porque hay también, digamos, ahí un afán de esclavizar entonces, esto que vos ves con el PJ, ¿no? Que hay mucho, insisto, de efectos psicopáticos, pero también muchos negocios. Bueno, esto también tiene sus jerarquías y es lo mismo que sucede en la base de la pirámide, donde tenés todo este sistema, digamos, de planes que hoy por hoy son insostenibles y crearon un Frankenstein que ellos mismos no saben cómo desarticular. Ahora, yo te quiero preguntar por un daño a otro nivel. Sí. Porque acá podemos discutir el juego de las sillas, incluso cambiando el color político. Pero el daño que se produce en el tejido social cala hondo. Nosotros somos parte de una generación que pasó, todo el inicio de nuestras carreras periodísticas contando y leyendo sobre casos de obscenidad, de corrupción pornográfica, sobre una alteración además de los valores, donde muchos de estos referentes no es que reivindican su inocencia, sino que dicen el otro igual está sucio, estamos todos sucios. En un país donde donde se produce además esta operación que para mí es muy perversa de querer igualar todo cuando no todo es lo mismo, ¿cómo haces para hacerle frente a ese daño que se produce tan profundo en el tejido social y en la cultura? Porque además encima tenés mal tu esquema de estímulos. Totalmente. Bueno, es que el daño es cultural. Lo que estamos viendo es que precisamente el daño es cultural y revertir esto va a llevar muchísimo tiempo. Mirá, no es casual, esto se vio de manera transparente con el manejo de la pandemia. Este afán del gobierno
por encerrar a los chicos y que no vayan a la escuela. Esto produjo un daño primero emocional, después un daño social enorme. Esto produjo que los chicos que no iban a la escuela terminaran en otros lugares mucho más marginales, por supuesto. Pero hubo todo un trabajo, y eso se vio durante la pandemia, pero es lo que está pasando también ahora, hubo todo un trabajo para demoler culturalmente a la sociedad argentina. Este trabajo de demolición que hizo Cristina sobre Alberto, esto hay que trasladarlo a todo el tejido social. Hubo un trabajo sistemático de demoler las grandes tradiciones culturales argentinas. Cuando vos los escuchás hablar sobre el tema del mérito, ¿qué están diciendo? Porque es irracional. Vos te das cuenta que es algo completamente irracional. Es coherente con lo que ellos hacen, ¿no? Claro. Bueno. Baez no se sabe porque es un magnate súbito. Bueno, es que crear una serie de dogmas delirantes, lo que tiene que ver con el mérito, lo que tiene que ver, incluso con los principios económicos, ¿no? Emitir no genera inflación. Y esto lo impusieron, es algo que la economía, la ciencia económica lo tiene resuelto hace mucho tiempo. Sí, efectivamente, emitir produce inflación. Entonces, ellos van generando como distintos dogmas en distintos lugares de la sociedad y eso termina aprendiendo. Entonces, lo más difícil, porque probablemente las políticas económicas se puedan revertir, ojalá, probablemente, alguna que otra política se pueda revertir. Ahora, el daño social, el daño del que vos hablás, Caro, ese tejido social, regenerar ese tejido social lleva generaciones. Bueno, tenemos mucho para preguntarle a Federico Andajasi. Recuerden el hashtag es Bella y Bestia TN. Sí, una para después de la pausa. Cuando vos decís esto va a estallar, ¿qué significa para vos estallar? Pero después de este parpadeo brevísimo. Quedó una picando, Wiñaski. Sí, con el escritor, psicoanalista, un genio, Federico Andajasi. Cuando vos decís esto va a terminar estallando, ¿qué te imaginas? ¿Qué es estallar? Mira, no hace falta imaginárselo. Uno lo está viendo, uno lo está viendo en los consultorios, uno lo está viendo con los colegas. La gente está estallando para adentro. ¿Vos estás atendiendo? Sí. Converso mucho con colegas, sobre todo con gente que está en relación con los hospitales públicos. La gente está estallando para adentro. Entonces tenés una demanda enorme de gente que además no tiene cómo pagar una terapia, con lo cual los servicios de psicología de los hospitales públicos están explotados y estallados. Y lo que ves son unos niveles de angustia, pero nunca vistos en la Argentina. De verdad, mirá, yo hice mis prácticas en el Hospital de Alvear, estuve por el Tobar García, vos veías psicopatologías, pero esto de la angustia instalada, por supuesto, acá influyó también la pandemia, pero es una sucesión de cosas que te digo que la explosión se está dando, tristemente, de la cabeza para adentro, y es demoledor. Eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Federico Andajasi ha estado en Bella y Bestia TN. Te pedimos que te quedes porque tenemos un boliche al final. Qué lindo. Vas a volver, ¿no? Pero por supuesto, cuando quieras. Pero realmente me encantó estar acá. Me encantó. Analizando la Argentina bestial. Otro día hablamos un poco más de la Argentina bella, que la hay también. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hacemos una pausa. Último parpadeo. Se viene DJ Wiñaski.